El monstruo más famoso del cine es sin ninguna duda King Kong. La historia de este gorila gigante se estrenó en la gran pantalla en el año 1933 y desde el minuto 1 cautivó a los espectadores. A partir de ahí Kong se convirtió en un icono de la cultura popular y tuvo un especial boom de popularidad a partir de los años 70, que fue una época de nostalgia hacia los monstruos del cine clásico. Este boom de popularidad ha durado hasta nuestros días, con nuevas versiones de King Kong, como las recientes Kong, la Isla Calavera, Godzilla vs. Kong y Kong, el Nuevo Imperio. A pesar de que estas últimas películas del simio gigante son muy entretenidas, en mi humilde opinión no tiene nada que hacer ante la brutal película dirigida por Peter Jackson en el año 2005. He de añadir que los efectos especiales de esta película son una maldita maravilla, y que se ven genial incluso el día de hoy 20 años después. Me atrevería a decir que se ven incluso mejor que los efectos digitales modernos de hoy en día, y no sé muy bien explicar el porqué. Puede que sea porque los efectos digitales actuales, de la última película de Kong, por ejemplo, están súper saturados de colores, por lo que dan a la imagen un aspecto más cartoon y menos realista, mientras que los efectos digitales de la película de 2005, por ejemplo, tienen tonos más suaves y orgánicos, que encajan mejor con lo que vemos en nuestro día a día. Pero no nos desviemos del tema. Peter Jackson ya estaba coronado como uno de los grandes directores del momento, después de la espectacular trilogía del Señor de los Anillos. Cuando se anunció que estaba trabajando en la película de King Kong, las expectativas estaban por las nubes. Y he de decir que el señor Jackson no decepcionó a nadie. La película en cuestión, llamada a secas King Kong, se trata de un remake de la película original de Kong de los años 30. De hecho, en la película hay escenas que son idénticas a la obra original a modo de guiño. Desde mi punto de vista, es la versión más realista entre comillas de Kong. Otras versiones de Kong, como por ejemplo las más modernas, nos muestran un gorila de tamaño monstruoso, como un rascacielos de alto, que queda espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que querían que se pelease con Godzilla, que es un reptil radiactivo de decenas de metros de altura. Pero en realidad el tamaño de estos animales va en contra de todas las leyes de la física y la biología, lo cual no hace que mi suspensión de la incredulidad se active. El tamaño de estas bestias del Monsterverse, es decir, de las nuevas películas del universo de Godzilla, es simplemente ridículo, porque según un animal se va haciendo grande, su volumen y por tanto su peso va creciendo de forma cúbica, mientras que la sección transversal de sus huesos y músculos, y por tanto su fuerza, crece de forma solamente cuadrática. Así que llegará un momento en el que sea incapaz de soportar su propio peso, sin que sus huesos se rompan y sus músculos se desgarren. Es decir, que el nuevo Kong acabaría aplastado en el suelo como una tortilla por su propia masa. Pero es que las películas del Monsterverse no son historias de ciencia ficción, por mucha tecnología que le metan, es un mundo de fantasía, por si no se había quedado lo suficientemente claro con lo de la Tierra hueca. Es decir, que se pueden tomar muchísimas libertades que básicamente son imposibles físicamente. Seamos sinceros, cuando vamos a ver Kong vs Godzilla, vamos por el espectáculo, no por cómo este mundo de ficción está construido. Pero aquí es donde la versión de Peter Jackson deja la altura del betún al resto de obras que tratan sobre nuestro gorila gigante favorito. Peter Jackson siguió un punto de vista más científico y realista para crear el mundo de Kong, cogiendo como referencia obviamente la película original de los años 30, pero dándole un pequeño giro. Es por ello que el Kong de Peter Jackson, y más concretamente la Isla Calavera y su ecosistema, son un fantástico ejemplo de world building y biología especulativa. Dejad que sea vuestro guía en este mundo perdido. Así que adentrémonos en el salvaje y horripilante ecosistema de la Isla Calavera, el reino de Kong. Para empezar, situemos la Isla Calavera. Según la película, se sitúa al oeste de la costa de Sumatra, en el Océano Índico. Por algún motivo desconocido, la isla está perpetuamente rodeada de brumas que dificultan su localización exacta, además de que en la región cercana a la isla, las brújulas y sistemas de navegación que usan el magnetismo como referencia comienzan a volverse locos. La geografía costera de la isla es muy abrupta, con grandes acantilados y formaciones rocosas afiladas, de un color negro intenso, lo que puede ser debido a un origen volcánico. El interior de la isla está salpicado por diferentes ecosistemas tropicales, desde pantanos, pasando por planicies y desde junglas y alta montaña, donde Kong tiene su hogar, lejos de los peligros de las zonas más bajas de la isla. Todo esto ya da un aspecto tétrico a la isla, antes incluso de poner el pie en ella. La Isla Calavera de la película de 2005 está claramente inspirada en la cinta de 1933, que a su vez ya cogió inspiración tanto de la novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, como de su posterior versión cinematográfica. Por lo que la fauna de la Isla Calavera es una amalgama de animales prehistóricos extintos, que han sobrevivido aislados en esta isla hasta nuestros días. En la película original, al igual que en la meseta sudamericana de la novela de Arthur Conan Doyle, la Isla Calavera actúa a modo de cápsula del tiempo, donde la naturaleza se había mantenido inalterada por millones de años. Claro, tanto el señor Doyle como la gente de los años 30 no tenían constancia del terrible cataclismo que asoló la Tierra hace 65 millones de años, lo cual hace literalmente imposible la explicación de la cápsula del tiempo. Pero en la versión de 2005 de la Isla Calavera, la explicación de la supervivencia de estos animales es muy interesante. Debido al vulcanismo extremo de la isla, los gases de efecto invernadero producidos por las grietas y fisuras de la isla crearon una especie de microclima tropical, lo que proporcionó la supervivencia de aquellos animales del Mesozoico que habitaban la isla.
Pero claro, esto no quiere decir que los animales prehistóricos aislados en esta isla se hubieran mantenido estancados evolutivamente por millones de años. Ya cuando vi por primera vez la película cuando era pequeño, me fijé que los dinosaurios y otros animales de la isla Calavera eran muy raros. Pensé que sin más era una decisión de los diseñadores de criaturas para hacerlos más perturbadores, pero pasa que en realidad los habitantes de la isla Calavera no han sido ajenos a la evolución, y a lo largo de los millones de años, la evolución ha ido modificando sus cuerpos para hacerlos más eficientes al entorno cambiante de la isla. Así que estamos ante un caso de biología especulativa. ¿Qué pasaría si los dinosaurios y otros animales prehistóricos no se hubieran extinguido y hubieran seguido evolucionando hasta nuestros días? El mismísimo Kong es un ejemplo de evolución especulativa. Para empezar, King Kong en esta película mide unos 7 metros de altura erguido, lo cual es mucho más pequeño, pero a la vez mucho más plausible que las otras versiones de Kong, que a su vez es un tamaño similar al de la versión de los años 30. Un animal de estas dimensiones sí que podría existir. De hecho, en esta película, Kong es descendiente y último espécimen de una especie de simio gigante. Nada del misticismo, ni tierra hueca, ni guardianes, ni nada de eso. Por cierto, ahí va mi teoría acerca de los orígenes de la especie de Kong. La isla Calavera está situada en el sudeste asiático, según dicen en la película, al sur de Sumatra. Y da la casualidad que en el sudeste asiático vivía en la prehistoria el mayor simio que jamás haya existido, el Gigantopithecus, un pariente del orangután que sería el doble de grande que los gorilas actuales. Por lo tanto, según mi teoría de biología especulativa, la especie de Kong es una rama de Gigantopithecus que quedó aislada en la isla Calavera, y con el paso de las generaciones, estos simios fueron aumentando su tamaño, debido a un proceso llamado gigantismo isleño o gigantismo insular. Mediante esta adaptación, los animales que en continentes son pequeños o de tamaño medio alcanzan tamaños gigantescos. También teorizo que la presión evolutiva de un entorno tan hostil empujó a la especie de Kong a desarrollar el gigantismo, mediante una acelerada selección natural. Los ejemplares de mayor tamaño eran los que más probabilidades tenían de sobrevivir, por lo que el rasgo del gigantismo fue transmitiéndose de una generación a otra, hasta resultar en los primates gigantes de la isla Calavera. Incluso los indígenas de la isla Calavera son una raza humana desconocida. Peter Jackson menciona que mezclaron elementos de diferentes culturas melanesias y del sur de Asia a la hora de crear esta tribu, para hacerlos ambiguos y misteriosos a propósito. Se especula incluso que estos no son humanos, es decir, Homo sapiens, sino que se trataría de otra especie de homínidos que evolucionó en Indonesia y acabó en la isla Calavera. Prueba de ello es que estos humanos, entre comillas, tienen los ojos rojos. Esto no es muy descabellado si tenemos en cuenta que cerca de Sumatra, en la isla de las Flores, se han encontrado restos de Homo floriensis, conocido coloquialmente como el Hobbit, un homínido de poco más de 1 metro de altura. También es interesante mencionar que la salvaje y brutal tribu que está limitada a la costa de la isla, debido a los peligros del interior, no siempre fue así. Prueba de ello son tanto la Gran Muralla como las ruinas que los personajes se encuentran en el interior de la isla. Según la información que tenemos, es que hace 3000 años esta gente construyó una gran civilización que se expandía por la mayoría de la isla, incluso por el interior de la mortal jungla. El porqué de la caída de esta civilización es un misterio, pero se teoriza que teniendo en cuenta la adoración de esta etnia hacia Kong y los de su especie, es posible que los primates gigantes de la isla Calavera ayudasen a esta antigua civilización a construir edificaciones monumentales, y a la vez los protegiesen de los más peligrosos depredadores de la isla. Pero una vez la raza de Kong fue desapareciendo, con cada vez menos ejemplares, los nativos no pudieron sostener su modo de vida en el peligroso interior de la isla. Así que se retiraron y abandonaron sus grandes ciudades del interior, limitándose a las más seguras zonas costeras, y a la vez regresando a un modo de vida más tribal, dejando que sus antiguas ciudades fuesen invadidas por la jungla y haciendo que las terroríficas bestias de la isla se convirtiesen en sus últimos habitantes. No sería la primera vez que una gran civilización tiene una gran recesión a un modo de vida más primitivo. Un buen ejemplo de ello son los mayas, que tenían una desarrollada cultura urbanística con grandes ciudades monumentales, pero de repente las ciudades estado maya colapsaron, dejando a las comunidades mayas supervivientes como pequeños grupos tribales, y las antiguas ciudades como ruinas consumidas por la vegetación. Muy bien, exploradores, ahora centrémonos en los ecosistemas de la isla Calavera y las criaturas de pesadilla que habitan estos. Esta isla ha sido catalogada por las diferentes expediciones como el sueño de un zoólogo y la pesadilla de un naturalista de campo. El primer ecosistema que nos encontraremos no será otro que las aguas poco profundas y las escarpadas costas y playas de la isla. Los ecosistemas costeros de la isla Calavera son en teoría la zona más segura para los visitantes, aunque no está exenta de peligros. También es por ello que los nativos viven en pequeñas aldeas en los riscos más escarpados, lejos de los habitantes más peligrosos de la orilla. No es recomendable acercarse a los poblados nativos, son hostiles ante los extraños y los actos de canibalismo y sacrificio ritual son comunes. Entre los riscos y acantilados podemos observar una variedad de fauna costera que es común en otras regiones del Índico, como colonias de aves marinas o tortugas marinas que utilizan las playas para desovar. Pero ya entre las escarpadas rocas de estas playas nos encontraremos con especies animales nativas de la isla. Los piel de dragón son los varanos de color rojo intenso que trepan en busca de nidos desprotegidos de aves marinas. Esta especie comparte linaje con los grandes lagartos monitores del sudeste asiático,
pero en esta isla ha desarrollado esta pigmentación roja para intimidar a los posibles depredadores. Pero estos varanos de 1 metro de longitud no son nada si los comparamos con otros reptiles que pescan en el agua poco profunda. Los exploradores serán sorprendidos por los Ambulacasaurus, pequeños dinosaurios terópodos que han evolucionado para tener una dieta exclusivamente piscívora, con sus hocicos alargados y dientes como agujas, además de unas fuertes y ágiles extremidades delanteras para trabar escurridizos peces, en las aguas poco profundas. Pero la vida en la costa no solo está adaptada para alimentarse de peces. Las corrientes oceánicas que rodean la isla traen consigo una gran cantidad de carcasas de animales marinos, como cuerpos de ballenas en descomposición. A esto se ha de añadir los cadáveres que los ríos de la isla arrastran desde el interior de la isla hasta la costa. Por lo tanto, no es extraño encontrarse en ciertos puntos de la desembocadura de los grandes ríos de la isla plagados de cuerpos putrefactos de animales. Como no, este hedor atrae a los carroñeros. Una asombrosa variedad de crustáceos se ha especializado en despachar estos cadáveres, actuando a modo de limpiadores de la costa. Algunos son puramente acuáticos, pero otros son parientes de los grandes cangrejos de los cocoteros, es decir, grandes cangrejos terrestres armados con poderosas tenazas que son capaces incluso de romper los huesos de los cadáveres. También existe una subespecie de cangrejo ermitaño especializado en buscar cráneos de animales como su nuevo escudo. Que no es extraño encontraros un cangrejo paseando por estas playas utilizando un cráneo humano de algún desafortunado miembro de las tribus nativas. Por lo general, los exploradores no deben temer a los animales de la costa, con dos notables excepciones. Por un lado, Tartarosaurus, un tanque viviente de 7 metros de largo y 5 toneladas de peso. Al igual que los dragones de Komodo hoy en día, transita las playas de la isla Calavera en busca de una comida fácil, a modo de carroña, utilizando su potente olfato para localizarla. Debido a su dura coraza exterior, este animal es casi invulnerable incluso ante las armas de gran calibre. Se aconseja comenzar a correr hacia una zona escarpada con el solo avistamiento de este animal. Por otro lado tenemos Nefundasaurus, un arcosaurio de hasta 7 metros de longitud. Sigue un estilo de vida muy similar al Tartarosaurus, pero a diferencia de este, que tiene un método de caza más bruto y directo, Nefundasaurus realiza emboscadas tras las grandes rocas y parece tener una especial predilección por la carne humana. Se cree que este ser es la razón por la que las tribus locales decidieron instalarse en la cima de los acantilados, en vez de a nivel del suelo. Si nos adentramos en la isla, observaremos los claros y praderas de la parte baja geográfica de la isla Calavera. Es aquí donde nos encontraremos con los animales más imponentes de este ecosistema, los grandes dinosaurios herbívoros, como el ceratópsido gigante Ferructus cerastes, armado con una terrorífica cabeza plagada de cuernos y pinchos que pueden alcanzar los 10 metros de largo y pesar las 9 toneladas. Este animal es altamente territorial y agresivo contra cualquier intruso que considere una amenaza para los juveniles del grupo. Otros herbívoros de la isla son los Lygocristus, unos hadrosaurios que se tratarían de los grandes herbívoros más abundantes de la isla, y que debido a su poca protección ante todos los depredadores de pesadilla de la isla, han desarrollado un complejo sistema de sonidos para comunicarse y coordinarse con otros de los de su especie, pero destacan sobre el resto los enormes brontosaurios. Los mayores ejemplares pueden alcanzar los 30 metros de largo, aunque lo normal es ver ejemplares de alrededor de 20 metros y 6 metros de altura. Una de las curiosas características de este animal es que a diferencia de sus antepasados del Mesozoico, son vivíparos, dando a luz entre 1 y 3 crías en cada alumbramiento. Esta adaptación es resultado de las limitaciones de un ecosistema isleño con recursos limitados, que no podrían sostener a una gran población de estos animales como el Mesozoico. En cualquier otro ecosistema del mundo, un brontosaurio adulto sería intocable para cualquier depredador, pero en la isla Calavera se esconden otro tipo de asesinos natos. Por increíble que parezca, los animales que cazan activamente a los grandes saurópodos son los venatosaurios. Estos dromeosaurios de gran tamaño han desarrollado una anatomía mucho más robusta que la de sus parientes del Mesozoico, además de una columna vertebral y cadera mucho más flexible que le ayuda a maniobrar en rocosos terrenos de la isla Calavera. En campo abierto estos animales de caza grupal no tendrían nada que hacer contra un brontosaurio adulto, pero estos depredadores son altamente inteligentes y han desarrollado complejas estrategias de caza que aprovechan las ruinas de la antigua civilización de la isla para cazar presas de gran tamaño. Lo que hace milenios eran estrechas calles se han convertido en trampas mortíferas para los grandes herbívoros. Los venatosaurios asustan y guían a los herbívoros hacia estos estrechos laberintos de piedra, donde no pueden maniobrar, y están prácticamente atrapados en callejones sin salida. Se deben evitar estos desfiladeros y antiguas ruinas a toda costa. A pesar de que parezcan caminos perfectos para moverse por la isla, los anteriores grupos de exploración advierten que estos lugares son una trampa mortífera, y un lugar idóneo si quieres acabar despedazado miembro por miembro por un grupo de venatosaurios que acechan en las alturas. En estas tierras bajas es probable que los exploradores noten un olor permanente a amonio, el olor de la muerte. Un gran cadáver de algún dinosaurio herbívoro es un hervidero de actividad que atrae a toda clase de criaturas de la isla Calavera. Los entomólogos estarán especialmente fascinados con toda la variedad de insectos que revolotean alrededor de los cadáveres. Si los visitantes llevan alguna protección, como una máscara, para hacer frente al horrible hedor, podrán observar estos invertebrados más cerca. Algunos de ellos, como las moscas bombarderas, lanzan sus larvas desde el aire, sobrevolando el cadáver. Así que la protección facial para cubrir ojos, nariz y orejas suele ser crucial. Otros insectos simplemente se alimentan del cadáver utilizando unas afiladas mandíbulas, como los escarabajos tijera,
y algunas especies de gorgojos depositan sus huevos en el cadáver, que luego será consumido por animales más grandes, y los huevos se desarrollarán en los protegidos intestinos de los carroñeros. Alrededor de la carroña también podemos observar unas aves únicas en el mundo, que se han adaptado a una dieta carroñera, las cigüeñas de rapiña y los loros de rapiña, la única especie de loro carnívoro del mundo, que ha desarrollado una cabeza desplumada, al igual que los buitres en otras partes del mundo. Pero estar cerca de un cadáver en estas tierras bajas es una auténtica temeridad, ya que este puede ser el resultado del mayor depredador de la isla Calavera y que puede estar descansando en alguna sombra cerca del cuerpo. Bastatosaurus rex, un terópodo monstruoso que ha evolucionado a lo largo de millones de años en la carrera armamentística evolutiva que es la isla Calavera, para convertirse en la pesadilla de cualquier criatura. Los V-rex pueden llegar a los 15 metros de longitud y superar las 17 toneladas de peso, es decir, que se trata del mayor terópodo de la historia. Están armados con cabezas gigantes llenas de afilados dientes, que crecen constantemente para reemplazar los perdidos en el conflicto. Sus cabezas están intensamente reforzadas con huesos gruesos para proteger su cerebro. Por lo general, las cabezas de estos animales están recubiertas de cicatrices. Estas cicatrices, por lo general, son el resultado de cazas contra presas acorazadas, pero especialmente en el caso de los machos, estas heridas son el resultado de disputas territoriales, ya que son muy adeptos a llevar a cabo brutales peleas que terminan cuando uno de los ejemplares decide retirarse para atender sus heridas. La caja torácica corta y estrecha y un gran espacio entre las costillas y las caderas permiten a los V-rex tener una flexibilidad sorprendente para animales de su tamaño, una adaptación necesaria en el terreno accidentado de la isla Calavera. A pesar de que podrían cazar a casi cualquier animal de la isla, estos grandes depredadores tienen una dieta muy oportunista. Su enorme tamaño se emplea a menudo para intimidar a carnívoros más pequeños para que abandonen sus presas. Si bien son cazadores eficaces, es más seguro obtener comida simplemente apropiándose de las presas de otros cazadores. Además de esto, tienen estómagos intensamente acídicos, capaces de procesar incluso la carne podrida más rancia. Sus enormes mandíbulas pueden ejercer una presión asombrosa, rompiendo huesos para exponer la médula, que los depredadores menos robustos no pueden alcanzar. Estos son los únicos animales en la isla Calavera que representan un peligro activo para Kong, como demuestran todas las cicatrices, heridas y la mandíbula dislocada del colosal simio. También se teoriza que estos terópodos fueron los causantes de la extinción de la especie de los simios gigantes de la isla Calavera, ya que Kong es el último miembro de su especie, y por lo que vemos, siente tanto un gran odio como un gran terror hacia los bastatosaurios. Es mejor permanecer completamente oculto en la presencia de uno de estos monstruos. Por cierto, en la película, Kong pelea contra un macho adulto, una hembra y un juvenil. Mientras abandonamos las praderas de las tierras bajas, atravesamos las zonas más pantanosas que son resultado de las numerosas lluvias torrenciales de la isla. Entre los juncos, todo tipo de garzas y aves comunes en el sudeste asiático pescan una gran variedad de peces, muchos de ellos endémicos de la isla. Pero una de estas supuestas garzas es una impostora. A los exploradores no les costará distinguir a una aparente garza sin plumaje. A decir verdad, no se trata de una garza, sino de la última especie de pterosaurio viviente. El pico tijera es una especie de reptil que fue dejando atrás la habilidad de volar tan característica de sus antepasados del Mesozoico, para optar por una vida terrestre. También podemos observar criaturas tan extrañas como ranas aladas. Las manos palmeadas de estos anfibios arborícolas son utilizadas como pequeños parapentes, para planear de árbol en árbol, pero se aconseja a los exploradores no distraerse con estos pequeños anfibios, ya que en las turbias aguas acechan criaturas de pesadilla. Invertebrados como Aspisemex, de 70 centímetros, están provistos de unas potentes mandíbulas capaces de seccionar la carne como si de unas tenazas se tratase. Un pariente suyo, Profanus, se dedica a realizar heridas en animales grandes, para luego introducir sus larvas en la herida expuesta. A pesar de no ser mortal, estas larvas se alimentan de la carne alrededor de la herida, y abandonarán al huésped una vez su ciclo de desarrollo haya terminado. En el interior del pantano, los grandes mosquitos como Mortapsis y Spinaculex, que superan la palma de una mano en tamaño, también son un unicornio para los visitantes. Algunos exploradores han considerado el incesante zumbido y la inalterable insistencia de estos chupasangres como una auténtica tortura, que es capaz de arrastrar a los menos pacientes al borde de la locura. Pero el ser más peligroso de los pantanos no es otro que Pteranodon, un cazador de emboscada de 9 metros de longitud, que al igual que los cocodrilos modernos, acecha cerca de los cuerpos de agua en busca de presas poco cuidadosas, aunque también se han documentado casos en el que este pez se arrastra fuera del agua varios metros utilizando su flexible cuerpo similar al de una anguila, para hacerse con alguna presa. Prepararemos aquí el campamento. Olvidaos de las redes para mosquitos. Pondremos alambre de espino alrededor del perímetro y unas cuantas ametralladoras apuntando en las dos direcciones. A la mañana siguiente seguiremos explorando las partes más céntricas de la isla, entre ellas la selva brumosa y las grandes alturas. Vuestro guía Davichenko os desea buenas noches y que no os coman las chinches, literalmente. Nos vemos en la segunda parte de la expedición en el siguiente vídeo. ¡Chao!